tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Contragolpe. Sí, Contragolpe. Contragolpe 2024, un contragolpe distinto al que todos ustedes estaban acostumbrados. Este programa lleva al aire más de 20 años. En los últimos 17, a mí me tocó estar detrás de esas cámaras haciendo la producción. Hoy el destino, los cambios quisieron que esté de este lado. Así que en primer lugar quiero agradecer la confianza que Fabián Doman, el creador de este nombre y de esta marca, puso en mí. Para mí es todo un desafío y quiero destacar que a lo largo de esos 20 años y de los 17 que tengo en el programa, he aprendido muchísimo de todos y de cada una de las personas que pasaron por acá. Contragolpe tuvo muchos formatos. Fueron entrevistas personalizadas, fueron grandes paneles de debate, fuimos casi precursores en la televisión con panelistas donde la gente se gritaba de un lugar a otro sin entender demasiado, pero el espíritu siempre fue transmitirles herramientas y conocimientos y noticias para que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones, porque en definitiva, más allá de lo que uno diga, finalmente la idea es la que cada uno de ustedes se hace de la realidad política, de la realidad económica, de la realidad social y de todo lo que nos rodea. Y justamente estamos en una etapa de cambios. El país ha cambiado muchísimo en estos últimos meses, en el ámbito político, claramente, en el ámbito económico, y todo eso repercute también en lo social y en lo individual, que es lo que nos atañe a todos. Un poquito de esos temas vamos a hablar hoy, de cómo hacer frente a la crisis, a los cambios en una Argentina que conoce de crisis y conoce de cambios a lo largo de toda su historia. En un minuto volvemos con Contragolpe 2024. Muchas gracias por estar allí del otro lado haciéndonos compañía. Y hablábamos de cambio, esa fue la palabra que utilicé en la apertura del programa. Cambio, crisis, ¿van de la mano el cambio y la crisis? Para hablar de este tema está con nosotros la licenciada en Psicología, Helvecia Trigo. Helvecia, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, la verdad que muy contenta. Porque aparte me quedé pensando en el nombre del programa, Contragolpe. Estamos contragolpeando todo el tiempo los argentinos, ¿verdad? Por eso, me parece interesante, porque si hubo un golpe, una crisis, viene el contragolpe. Nosotros acá lo que vamos a tratar de trabajar hoy es el contragolpe. O sea, cómo oponernos de alguna manera más o menos interesante y no destructiva, por supuesto, sino constructiva, esta cuestión de crisis que vos acababas de decir en tu apertura, ¿no? Bueno, crisis y cambio. ¿Es lo mismo? ¿Van de la mano? Quiero contarle a la gente. Nosotros antes de empezar el programa hablábamos con Helvecia de esta Argentina donde la crisis sube, baja. Estamos en este sub y baja permanente y históricamente vivimos casi en bandos enfrentados. A veces con mayor beligerancia, otras no tanto. ¿En qué instancia estamos hoy, Helvecia, donde sentimos que parece que la palabra que caracteriza es el odio? Mira, es interesante porque el ser humano vive cuando vos nacés, vas viviendo distintas etapas de cambio, ¿no? Y cambio no significa crisis. Uno puede cambiar y puede no haber crisis, ¿no es cierto? Porque los cambios, por ejemplo, el bebé que está en la panza, nace, después sale, empieza sus primeras etapas, después empieza a caminar. Hay toda una serie de cambios dentro del ser humano, pero va a depender muchas veces de cómo sea alojado por esa familia para que las etapas de cambio no sean justamente en ese sentido de crisis, o sea, que sean lo más naturalmente posible. Ahora, eso podemos hablarlo dentro de una familia, un grupo, y dependerá también qué grupo, qué familia. El tema estás hablando de una sociedad, vos hablaste también cómo afecta dentro de una sociedad. El ser humano está dentro de una sociedad. Claro, una sociedad en un país complejo, porque si habláramos de sociedades quizá las europeas, un poco más estables, claro, donde
el sol sale a un determinado horario, se oculta otro, la gente tiene horarios para todo, Sí. no existe la inflación, no existen los cambios bruscos de gobierno, o si existen, la gente está preparada de alguna manera para eso. ¿Qué pasa con nosotros donde de repente, en una cuestión de meses, nos encontramos con un cambio abrupto de signo político, de ideas políticas, de ideas económicas, y se formaron dos bandos claramente? A mí no me gusta hablar tanto de la grieta, porque la grieta separa y divide y me parece que es insalvable. ¿Cómo se logra esa Amalgama. coexistencia, esa amalgama? Tratar de saltar la grieta y decir, bueno, a ver, vos pensás diferente, sí, yo pienso diferente, ¿qué hacemos? Mira, me parece que es importantísimo que la gente empiece a pensar. Esta propuesta que me estás haciendo hoy acá es que empecemos a pensar, que no nos dejemos llevar por lo impulsivo, por el descontrol, por lo irracional. Me parece que los argentinos tenemos que volver a un cauce, que es el cauce racional, que se ha perdido. Hoy se maneja a la gente más por lo que siente y enseguida explota y le molesta. Ahora, varias partes vos traes. Por un lado, Argentina estamos acostumbrados a los sub y bajas. Pero también es cierto que si bien tenemos un entrenamiento para eso, lo ideal sería lo otro que vos planteaste, que hubiera cierta estabilidad. Pero la tenemos a veces por épocas, aparece la ruptura o lo disruptivo, volvemos a tratar de tranquilizarnos. Evidentemente estamos ante un cambio muy fuerte y muy grande el que se está viviendo en este momento. Ahora, yo sí, me parece que es importante que los que nos están escuchando puedan apelar a qué herramientas utilizaron en determinados momentos de su vida frente a esas rupturas, frente a esas crisis, frente a esos cambios. Porque los argentinos tenemos una particularidad. ¿Sabés cuál es? Siempre renacemos de nuestras cenizas. Siempre nos recuperamos. Fíjate que es el país. ¿Por qué buscan a nuestros estudiantes y todos nuestros científicos? Por la capacidad que tenemos todo el tiempo de rearmarnos. Porque de lo que vos estás hablando todo el tiempo es cómo se hace en una sociedad tan disruptiva todo el tiempo, con tanta crisis, para volver a rearmarnos. Porque tenemos entrenamiento para volver a rearmarnos. Ahora, a mí me gustaría en esta charla que la gente pudiera recuperar adentro de sí misma esas herramientas que tiene y que a veces en la confusión del disruptivo el yo se confunde. Claro. Elvesia, vos hablabas y nombrabas las herramientas que cada uno tiene. Herramientas que uno va cosechando a lo largo de la vida y a lo largo de esas crisis, como decíamos, que todos fuimos pasando. Pero en esta etapa particularmente uno nota que hay diferencias generacionales importantes. Totalmente, claro. Y si bien hay generaciones que han pasado varias de estas crisis, la última gran crisis antes que este momento de ruptura fue el 2001, antes hubo otras que tienen que ver con lo que ocurrió en el 76, con ese golpe militar, y si vamos más atrás también las hay. Pero hay muchos chicos que votaron hoy, en estas elecciones pasadas por primera vez, y que apostaron una elección y se juegan realmente por esa elección, y que hoy ven que están enfrentados quizá a sus familias o amigos que no piensan de la misma manera. ¿Cómo se compatibilizan esas herramientas? ¿Se pueden compartir esas herramientas que cada uno tiene? Mira, la verdad que hay muchas cosas que dependen de lo que una familia puede donarle a los hijos. El Estado también a través de campañas de prevención, donarle a sus ciudadanos. La prevención es algo muy importante. Que tendría que ver con el tema de la confianza. O sea, yo quisiera hoy que quedara claro que cada familia seguramente en alguno de esos pasos que fue dando estaban sus hijos, aunque los chicos hoy día tienen otras herramientas, muchas más. ¿Por qué? Porque aprenden un montón a través de lo que es YouTube, a través de lo que son las tecnologías. Claro. Los chicos aprenden. Yo un día me vi con uno de los chicos jugando un videojuego que hablaba de la Ilíada y de la Odisea, 6 años. Le digo, ¿cómo sabés vos de ese tema? Yo lo había aprendido de grande. No, me dice, porque está en este videojuego. Entonces los chicos tienen una apertura mental y una apertura de conocimiento, porque también la tecnología y todo eso permite que los chicos abran su mente y se ejerciten,
Entonces, seguramente estos papás que han atravesado situaciones difíciles, si han podido recuperar dentro del seno familiar o con los amigos, esta línea, hay dos líneas que quiero dejar claras hoy, es la confianza y la esperanza. Porque los que apostaron a un cambio, evidentemente es porque se hartaron de algo. No soy socióloga, no me voy a meter ahí. Pero seguramente de algo se hartaron y dijeron, vamos por algo nuevo, renovemos algo nuevo, aunque no se lo conocía, no se sabía nada, se sabía poco. Entonces me parece que la gran apuesta que tiene Argentina nuevamente es esta capacidad de no quedarse en lo conservador. Porque haber elegido lo que ya conocíamos era lo conservador. Puede ser arriesgado a elegir algo nuevo que uno conoce poco, pero esa me parece que es la gran capacidad que tenemos los ciudadanos argentinos, insisto con este concepto, de que de pronto uno se arriesga algo nuevo para ver qué pasa, para lo cual tenés que tener adentro tuyo esta cuota de confianza, de decir, confianza y curiosidad. Porque quiero rescatar también esto dentro de las crisis. La crisis por ahí se obnubila todo, pero si uno se baja del caballo, espera que la tormenta pase y nos volvemos a reacomodar, permite cierta flexibilidad para ir viendo qué pasa. Ahora, las nuevas generaciones evidentemente nos están enseñando algo que lo vamos a ver de acá a unos años. Es como el tema de la diversidad sexual, que nosotras, las psicólogas que trabajamos, estamos viendo qué es lo que pasa con esos chicos y esos jóvenes recién cuando llega a la clínica, a la consulta, ¿sí? Porque son hijos de la vida, personas humanas, seres humanos que aman a quien quieran, como quieran, y no de determinadas maneras, porque Argentina, vuelvo a insistir, es uno de los países únicos avanzados en tema de poder abrir la cabeza a esto que tiene que ver con amar al semejante, más allá de otras cosas. Entonces me parece que si tenemos esta capacidad los argentinos de armar tantas cosas, en esta crisis, ¿por qué va a ser diferente? Porque es más difícil, porque hay más angustia, porque no se sabe un poco qué va a pasar, hay apremios económicos, hay apremios en cuanto al trabajo. Todo eso está metido ahí adentro. O sea, es una gran coctelera la que tenemos los argentinos que ir resolviendo. Y las nuevas generaciones, a mí me gusta mucho apostar a las nuevas generaciones. Me encantan las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque son rápidos, porque son honestos, porque te contestan realmente lo que sienten. No son hipócritas las nuevas generaciones. Los chicos que vienen a la consulta es al pan, pan y al vino, vino. Está bien, tienen una capacidad porque han aprendido muchas cosas que eran tabú mucho tiempo atrás. Yo hace 20 años atrás no podía hablar de cómo nacían los chicos. Los padres no me lo permitían. Entonces hoy día los chicos vienen con otra apertura mental. Y eso te permite decir, bueno, ¿cómo hacemos para recuperar en momentos difíciles donde todo tambalea, donde todo parece ser que se viene abajo? Y ahí sabés que me gusta la capacidad de los chicos, de los jóvenes. Esa capacidad que tienen de observar, de curiosear. Está bien, son impulsivos muchas veces, se descontrolan, pero si vos tenés frente a estos jóvenes ideas claras, como por ejemplo los padres, yo tengo muchos padres que de pronto le dicen al hijo, no, mira, realmente hasta a tal hora se termina con el celular, no hay más pantallas, hay que dormir. Lo que está necesitando mucho la crisis es salir del odio, que me lo planteaste al principio de esta salida, salir del odio y empezar a tener un poco más de confianza en que la palabra amorosa, con sentido, con responsabilidad, porque no hay libertad sin responsabilidad, ¿eh? A mí me parece que tenemos un gran problema con la palabra libertad, porque la libertad es con dos palabras, ética y responsabilidad. Entonces, si vos podés en esta situación tan difícil mantener la calma, hacer videos, yo hago videos en mi canal YouTube justamente para cómo atravesar esta crisis, que me parece que es importante también, de qué manera uno puede acercarse a ese joven o a esa otra persona que no es tan joven, porque acá también aparece la desesperación de la gente grande. A propósito de eso, vos hablabas de confianza y de esperanza. Sí. Yo entiendo que la confianza y la esperanza en un chico que hoy tiene 18, 20, 25 años, no es la misma el plazo que uno puede confiar y extender su esperanza al de una persona que ya pasó la barrera de los 40, de los 50 o de los 60.
¿Cómo se trabaja en ese sector? Que yo entiendo que es hasta más vulnerable, porque siente que lo que está en juego es su futuro, y su futuro es más corto que esa generación que recién está empezando a vivir y a transitar crisis. Lo primero que voy a decir es lo siguiente. Yo creo que hay que vivir el hoy, que es importante vivir el hoy, disfrutar lo que se pueda tener. Y si hay penas y si hay dolor, que la gente mayor no se quede encerrada en la pena y el dolor. En realidad debería haber más grupos en los hospitales, no por el dengue, sino por otros temas, como puede ser contener con creatividad. Porque yo me acuerdo hace muchos años de una charla en La Matanza, en la Universidad de La Matanza, que no me acuerdo cómo se llama en este momento, justamente a gente de más de 70 años que venían a buscar en esos grupos y en esos talleres qué hacer en esa etapa de su vida. Entonces no hay que dejar solos a nuestros adultos, adultos mayores, adultos como lo quieras llamar. Claro. No hay que dejarlos solos, hay que acompañarlos. Hay tantas técnicas, bueno, ahí te digo, el celular te da todo lo que puedas necesitar. De qué cosas armar, ejercicios para hacer, con la silla, con la escoba, con lo que vos quieras. Entonces hay muchos recursos hoy día que si uno tiene una persona que está triste, que está mal, que lo está pasando mal, escucha, como puede llegar a escuchar esto, de que hay espacios donde se lo puede contener de alguna manera, con la palabra, con el abrazo, con la mirada, con la esperanza, ¿no es cierto? Y ahí me parece que hay mucho trabajo para hacer, y con la vitalidad. Si algo a mí me caracteriza, ¿sabes qué es, Luis? La vitalidad. La vitalidad y la pasión que yo tengo por transmitir, que las cosas se pueden ir solucionando si guardamos el odio y lo transformamos, ¿sabes en qué? En energía vital para ayudar al otro y para pensar. Y si estás en la calle y alguien te dice una cosa horrible, no contestar, ajá, porque viste, está muy irritable la calle está difícil. Elvesia, yo aprovechando tu vitalidad, esa de la cual estás haciendo alarde, te digo, no va a ser la última vez. Esta es la primera vez que estás en Contragolpe, no va a ser la última porque nos quedan muchísimos temas pendientes, porque esto recién empieza, tenemos mucho camino para transitar. Así que muchas gracias por haber venido, me he sentido muy acompañado en este primer Contragolpe 2024 mío y bueno, vamos a estar viéndonos seguramente aquí en este espacio. Bueno, muchas gracias, Luis, y que haya sido un buen contragolpe para darles esto que vos acabas de decir, esperanza, y sobre todo la confianza en que entre todos volvamos de nuevo al religamen, vamos a poder salir. Gracias, Luis, por esta invitación. Bueno, muchas gracias a vos, Elvesia. Y bueno, Elvesia mencionaba el dengue, entre otros de los temas, y ese es el tema que nos va a ocupar a posterior de la tanda. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Santiago es mucho más que su famosa siesta. Siesta, su tierra, su sabor, su gente, su baile, su leyenda, también su sangre caliente. Siesta, su música y su clima ardiente, su cielo, su bombo legüero retumbando fuerte. Dulce como ese paisaje en el atardecer que en su tierra me dio la vida, me vio crecer, fue la fiesta, golpeando en el cuero de los tambores que entre baile y risa me han curado todos los dolores. Siesta, su tierra, su sabor, su gente, su baile, su leyenda, también su sangre caliente. Siesta, su música y su clima ardiente, su cielo, su bombo legüero retumbando fuerte. El agua de la terma me limpia todos los males, como el estadio entero cantando los inmortales. Skate, BMX, freestyle de fondo, un beatbox, cantamos Vidala porque ser criollo es un honor. Siesta, su tierra, su sabor, su gente, su baile, su leyenda, también su sangre caliente. Siesta, su música y su clima ardiente, su cielo, su bombo legüero retumbando fuerte. Convivir es cuidarnos.
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Uno de los temas que está ocupando mucho lugar en los medios, por suerte, porque venía un poco relegado, tiene que ver con este brote histórico de dengue que está sufriendo la Argentina en gran parte de su territorio. Según las últimas estadísticas, el último informe oficial habla de más de 180.000 casos computados desde mediados de julio de 2023 hasta mediados de marzo de 2024. Dentro de esos más de 180.000 casos, 129 tuvieron un desenlace fatal. La idea hoy es aportar más información todavía acerca de qué es el dengue, cómo se puede prevenir y qué nos toca a nosotros como ciudadanos hacer para que esto pueda terminar lo antes posible. Y para hablar sobre este tema estamos en comunicación con el licenciado Jorge Hefner. Jorge, ¿me está escuchando? Me estoy escuchando, sí, sí. Bueno, hablamos de dengue, hablamos de, yo creo que el principal problema que hoy está enfrentando la Argentina en cuanto a temas de salud, claramente. ¿Cuál es el panorama hoy? El panorama es un panorama preocupante porque estamos viviendo un brote epidemiológico de dengue que incluso es mucho mayor al del 2023. Comparando con el 2023, tenemos entre 3 y 5 veces el número de casos que tuvimos el año pasado. Vos fijate que la infección por dengue en un 75% de la gente es asintomática. Es decir, que cuando nosotros decimos que tenemos 180.000 infectados, el 75% no es detectado en esa cifra porque al ser asintomático no se denuncia el caso porque no se presenta como tal. El que hoy por hoy estamos más o menos superando el 500.000 real de casos y ya aprendimos del 2023 que la infección por dengue en algunas regiones del país, centro y norte, se ha convertido ya en una infección con áreas endémicas. Es decir, no solamente tenés un pico entre febrero y abril, sino que se mantiene durante todo el año. Entonces, hay que ponerse las pilas y tomar una serie de medidas importantes, cada ciudadano, y por otra parte, desde el mismo gobierno nacional y obviamente los gobiernos provinciales. Es decir, es una situación que amerita muchísima atención. Jorge, ¿qué se debería haber hecho el año pasado en función de este brote, si se previó, y qué no se hizo finalmente? ¿Qué se hizo el año pasado? No, el año pasado no teníamos disponible en el 2023 una vacuna excelente que tenemos ahora, que es la vacuna Takeda, que es una vacuna excelente. Y el año pasado, digamos, hubo cosas que se hicieron y algunas que faltaron hacer. El punto no es ahora para mí preguntarse qué se hizo el año pasado, sino qué es lo que no se está haciendo ahora. Y en ese sentido, realmente hay carencias muy explícitas de la actual administración del Ministerio de Salud de la Nación, porque básicamente hay un trípode que es importante en la defensa contra el dengue, y ese trípode tiene que ver, en primer lugar, con una campaña de información insistente ante la opinión pública en relación a las medidas de protección domiciliaria, porque el mosquito que transmite la infección tiene hábitos domiciliarios. Estamos hablando de cacharrar, tirar agua hirviendo en los desagotes, no dejar agua estancada, usar mosquiteros, usar ropa que en la medida de lo posible te cubra brazos y piernas. Esa campaña de información a nivel de la nación hoy por hoy no está. Segundo, no conseguís el elemento básico de protección que es el repelente. Hoy en Ciudad de Buenos Aires, provincia, y me cuentan lo mismo del interior, es dificilísimo encontrar repelente a la venta. Y cuando lo encontrás, los precios son enormes, 30.000, 40.000, aumentó entre
au- aumentó entre 5 y 10 veces el precio. Y el tercer punto importante, entonces habría que facilitar el acceso, importar repelentes, importar el principio activo si no hay repelentes y permitir a las farmacias que lo fabriquen, etc. El tercer punto es que hay una información muy equívoca sobre las vacunas. La CONAIN, que es el Consejo Nacional, que es el que aconseja en el terreno de vacunas, en una reunión del 7 de marzo, aconsejó ya implementar una campaña de vacunación, no en todo el país, sino en las áreas calientes, donde circula mucho el virus, centro y norte del país, y en una población que es la población de 20, 40, 45 años. Y eso no se está haciendo, incluso la información del Ministerio de Salud de los últimos días indica que todavía se sigue comprobando la eficacia de la vacuna. La eficacia de la vacuna ya está comprobada, más allá que haya que hacer estudios adicionales. Pero la vacuna es excelente, lo ha mostrado en un estudio de 20.000 personas, realizado a lo largo de 3 años, es un estudio internacional. Pero yo creo que eso, una campaña de información, la posibilidad de tener repelente que exista en las góndolas y que sea a precios accesibles, y una campaña de vacunación en las áreas calientes es lo que nos ayudaría a manejar mejor la pandemia de la forma en la cual actualmente la estamos manejando. Jorge, lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo. Yo espero que esta breve conversación que tuvimos sirva para aportar elementos que ayuden a combatir esto que parece, y seguramente lo hablaremos en otro momento, se va a instalar no por ese plazo de verano que solía ocurrir antes, sino que va a ser casi una constante durante todo el año, como sí lo era en algunas zonas de nuestro país. Muchísimas gracias por esta comunicación. No, por nada. Y a nosotros nos toca despedirnos. Gracias por haber estado ahí. Gracias por el aguante. Volvemos la semana próxima por aquí, por Metro.